La palabra de la cruz y los retos de hoy. Ese es el tema que estaremos tratando en este subprograma de Mundo Cristiano. Bienvenidos sean todos. Quien les habla, su amigo y hermano Arturo Peguero, quien estará compartiendo con todos ustedes ya en la tramo final, en los últimos 100 metros planos. En la carrera de 400 metros, los últimos 100 metros son los más difíciles. Bueno, ya estamos en los últimos 100 metros, corriendo, rematando con el tema del mensaje de la cruz. Y en el día de hoy estamos con lo que es la palabra de la cruz y los retos de hoy. Ese es el tema que estaremos tratando para así ya estar finalizando con todo este mes, hablando con relación a lo que es el mensaje de la cruz, entiéndase, el Evangelio. Entonces, para el mes de mayo, ahora el mes de mayo estaremos entrando a un tema interesantísimo. El tema que vamos a estar tratando para el mes de mayo es el trabajo en un mundo caído. El trabajo en un mundo caído es el tema que estaremos tratando durante este mes de mayo porque se necesita, es imperante, es necesario que nosotros hablemos de temas como este, ya siendo salvado, ya estando dentro de este mundo, en la iglesia que hemos sido, ¿verdad?, llamados por Cristo. Ahora, ¿cuál es qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo debemos nosotros reaccionar ante diferentes ideas que pueden ser postuladas, ideas que pueden ser proclamadas por diferentes personas, por gente que son los que trazan la pauta del pensamiento moderno en nuestros días? En el caso nuestro, nosotros en días pasados estuvimos mirando una declaración, entendemos nosotros, sumamente atrevida, hecha por Bill Gates. Él establece en esa declaración hecha por Bill Gates que nosotros no fuimos creados o diseñados para trabajar. Eso lo dice él. Él dice él da esa declaración y nosotros, obviamente, que ante estas posiciones que son dadas por estas personas como esta, que son, como vuelvo y le decimos, no es lo mismo ni es igual decir una persona a dar esta declaración que darle esta persona como Bill Gates, ¿verdad? Porque muchas personas lo tienen como referente por ser una de las personas más adineradas del mundo. Entonces él sale con esto, Bill Gates asegura, oye, no solamente que dice, no, asegura. Eso usted lo puede ver en el periódico, el Listín Diario, que nosotros vimos, recogimos esa información, asegura que el ser humano no nació para trabajar. Óigase bien, la declaración que da según lo servido o escrito del periódico Listín Diario de circulación nacional, él asegura que el ser humano no nació para trabajar. Pero si nosotros nos vamos a las escrituras, a la palabra del Señor, vemos que es todo lo contrario, lo que dice Dios en su palabra. Y por eso, no solamente por eso ya teníamos pautado el tema, pero fíjese cómo nosotros ante esta situación vamos a aclarar y a hablar con relación a todo esto que hoy día se quiere vender, se quiere postular. Pero nada, estamos por acá, así que ya ustedes saben. Recuerden que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la calle 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Recuerden los cultos de los domingos. Domingo a partir de las 9 tenemos culto. Domingo a las 9 de la mañana nosotros tenemos culto. Y luego es nuestro culto de acción de gracias a Dios. Luego estamos con los días martes, con verdades bíblicas. Los días jueves, culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Así que ustedes saben, los jóvenes han estado todos los días, todos los sábados, teniendo diferentes actividades que va en fortalecimiento de lo que es el conocimiento de la palabra del Señor, que es necesariamente, los jóvenes deben de estar anclados en lo que es la verdad de Cristo, a los fines de contrarrestar todas estas ideas modernas, todas estas ideas, este nuevo ropaje cultural que está tratando de redefinir las palabras, tratar de redefinir la forma correcta del pensamiento de nuestra sociedad. Y nosotros estamos llamados a ser sal y luz. Y como estamos llamados a ser sal y luz,
uno de los retos que tenemos para nosotros es mantener la forma, es mantener el contenido y el método, mantener el contenido y el método, no la forma, contenido y método del mensaje de la palabra del Señor para que pueda ser el ente de transformación de nuestras ciudades, de nuestros países, diferentes países. Y claro que sí, porque el primer mundo, señores, y es interesante lo que se está moviendo. Fíjense que las ciudades o países como nosotros, se nos llaman de tercer mundo, no estamos estancados en un sentido, y en otro sentido, los países del primer mundo están retrocediendo. O sea que los países del primer mundo, europeos, nórdicos y demás, están retrocediendo al nivel de lo que son los países del tercer mundo. Ellos están viniendo a nosotros, no nosotros a ellos, porque de hecho la palabra dice que todo el mundo va a ir de mal en peor. Entonces, ¿cuáles son los retos que nosotros tenemos para estos desafíos que vamos a estar enfrentando o estamos enfrentando en los últimos tiempos en lo que es la predicación del Evangelio? O sea, por eso es el tema de la palabra de la cruz y los retos de hoy. La palabra de la cruz y los retos de hoy. Inmediatamente entramos con una pregunta que es interesantísima pregunta y la respuesta todavía más interesante. Esa pregunta la hace el teólogo Donald Green Van House. Donald Green Van House hace esta pregunta con una extrañadísima respuesta, pero que es sumamente interesante y certera. Y dice de lo siguiente: ¿cómo luciría una ciudad si Satanás tomara completo control sobre ella? Y la respuesta es todavía más extraña, que dice que todos los bares cerrarían, la pornografía se desvanecería, las calles estarían llenas de personas bien arregladas, que se sonreirían unas a otras, los niños dirían sí señor y no señor y no señora, y las iglesias estarían llenas cada domingo, solo que Cristo no sería predicado en ellas. Entonces ahí él amplía y dice que el diablo estaría dispuesto a promover la moral y el decoro entre los hombres siempre y cuando eso los mantuviera alejados del mensaje del Evangelio, cuyo centro es Cristo y este crucificado. Y a través de todas las épocas, ese ha sido el foco de ataque de Satanás, y las iglesias de Cristo de nuestra generación no son la excepción. No ha sido fácil, en muchas ocasiones hemos tenido persecuciones, pero en otras ocasiones hemos tenido esa tentación, esa presión mediática o del lugar donde nos encontramos, de tratar de cambiar o de ajustar o moldear el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, vamos a decir, enmarcarlo o acomodarlo a la cultura imperante del momento. Ese fue el desafío del apóstol Pablo en los tiempos, ¿verdad?, que él estuvo ministrando, pero también en estos tiempos también ese es el desafío imperante de la iglesia de hoy, la iglesia en la ciudad. El desafío es mantener la fidelidad del Evangelio, mantener el método, mantener el contenido, no cambiarlo, y eso en muchos casos ha ido cambiando, ha sido reducido en muchas ocasiones, en otras ocasiones prácticamente ha sido hecho una mezcla en muchos casos, en muchos círculos, una mezcla de, vamos a decir, la lámpara de Aladino mezclada con vamos a decir, psiquiatra todopoderoso. Eso ha hecho en muchos círculos, la lámpara de Aladino mezclado con lo que es un psiquiatra todopoderoso en muchos círculos en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es la predicación. En tal sentido, muchos han caído en esta, pudiéramos decir, trampa, o que es una trampa del sistema del mundo, y en muchos casos dicen que necesariamente debemos de parecernos y acomodarnos al sistema del mundo a los fines de atraer
especialmente a los jóvenes. Ese ha sido el pretexto, pero cuán lejos está de la realidad y es falso de toda falsedad y no podemos caer en esta trampa. Claro que sí que debemos predicar el evangelio con gracia. No podemos predicar el evangelio con la carencia de lo que es la gracia y parecer legalismo. El legalismo en la predicación del evangelio en muchos casos hace mucho daño, pero debe de estar esa gracia, ese amor, esa misericordia a la hora de yo predicar el evangelio, pero el contenido debe mantenerse intacto y no debe de variar en lo más mínimo en lo que es el evangelio de manera íntegra, de la forma que el apóstol Pablo lo predicó, porque en una ocasión recuerdan que él dijo que si alguien viene predicando otro evangelio que no sea el que predicó Pablo, sea anatema, maldito de Dios. O sea que usted y yo estamos siendo ahí en ese sentido, si cambiamos el contenido, el método, que es a través de la persona escuchar, eso no ha variado, la gente tiene que escuchar. Dicho sea de paso, dice la palabra del Señor que el oír viene, ¿cómo es? La fe viene por el oír por la palabra del Señor, que necesariamente las personas tienen que escuchar el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo tiene una situación. La iglesia se encuentra en Corinto, que era una ciudad griega de gran importancia en los tiempos del Nuevo Testamento, y Dios levantó allí una iglesia en el segundo viaje del apóstol Pablo, a los que se añadieron una gran cantidad de personas. En el año y medio que el apóstol Pablo estuvo predicando en aquella ciudad. Pero lamentablemente muchos de los miembros de esta iglesia habían arrastrado consigo algunos de los aspectos más, vamos a decir, dominantes de su cultura. Uno de los aspectos más dominantes de su cultura era, esa ciudad era muy aficionado a lo que es la filosofía, era muy aficionado a lo que es la retórica, es decir, el arte de la elocuencia, el poder hablar y argumentar bien. Eso era lo que más bien ellos vamos a decir, eso lo apasionaba. Bueno, y arrastraron ese tipo de sectarismo a la iglesia. Siglos antes, 3 siglos antes, ahí existían lo que eran los sofistas, esas personas que enseñaban por paga la buena retórica, la buena elocuencia, la buena argumentación. Dicho sea de paso, el término sofisticado, de ahí es que se desprende el término sofisticado. Cuando nosotros pensamos en algo sofisticado, estamos pensando en algo bien pesado, complejo, pero algo sofisticado es algo falseado, algo que se dice de una manera con un argumento tan rico y profundo y artificioso que la persona lo pueden abrazar, pero no necesariamente es verdad. De ahí es que se desprende ese término de lo que es la palabra sofisticado. Entonces, en tal sentido, el apóstol Pablo está en esa ciudad donde tienen toda esta situación y donde se ha arrastrado este aspecto imperante de la cultura de ese momento, que era la filosofía. Y en tal sentido, dicho sea de paso, una ilustración que me encantó bastante de lo que es un sofista, es el caso de un maestro llamado Tisias. Ese maestro llamado Tisias acaba de enseñar a su discípulo Corax acerca de la buena oratoria. Al final del curso le dice, págame. Entonces Corax le dice, no, yo no debo pagarte. Si tú me enseñaste lo suficientemente bien, yo debería convencerte de que no debo pagarte. Y si no puedo convencerte que no debo pagarte, entonces no me enseñaste bien. Eso es un sofisma, Pero Tisias, como era el maestro, ¿qué dice? Tisias dice, ¿verdad? Como maestro, no. Si tú puedes convencerme, dice él, no. Si tú puedes convencerme de que no debo pagarte, entonces págame, porque te enseñé bien. Y si no puede convencerme, entonces págame, porque no me convenciste. Y a los griegos les gustaba este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Que eso fue arrastrado a la iglesia. Y por eso nosotros vemos que el apóstol Pablo está ahí y muchos de ellos comenzaron a
Inclusive ellos a los diferentes grupos de diferentes maestros se rivalizaban. Yo soy de fulano, yo soy de sutano, yo vengo de la escuela de... Pero entonces también metieron eso a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto entonces a su vez comienza a hacer lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de agrupándose a su maestro religioso que le, vamos a decir, estacionaba o le capturaba la atención, y comienzan a decir, bueno, yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cefas, o sea, Pedro, otros decían yo soy de Cristo, y ahí es donde viene. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, dice lo siguiente, y la primera es el contexto que le estoy dando del texto que vamos a leer. ¿Por qué nosotros no debemos acomodar el mensaje en la cultura? ¿Cuál es la razón? La razón me la da el versículo 17 y 18, que nos dice lo siguiente. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Es que me está diciendo, o sea, que nosotros no debemos prepararnos, no debemos estudiar, no debemos ser personas conocedoras. No, él lo que está enfocado, que todo él ministerio del apóstol Pablo giraba en torno a el evangelio, giraba en torno a la cruz de Cristo, y este crucificado, ese es el eje central de toda la escritura. Entonces, en tal sentido, él habla de esa manera, él habla de esa forma. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la cruz? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz es eso que hizo Cristo, ejemplo, ese gran, vamos a decir, la gran dilema, el gran pregunta, cómo nosotros, esa gran pregunta que toda persona que no es creyente tiene que preguntar, y que cualquier religión debe de dar respuesta. Ejemplo, ¿cómo puede un Dios infinitamente justo otorgar completo perdón a pecadores culpables y seguir siendo justo? ¿De qué manera puede hacerlo? Bueno, eso lo puede responder el Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo hizo? En la persona de Cristo Jesús. Recuerda que yo en días pasados decía que en la cruz del Calvario se besaron la misericordia y la ira de Dios se besaron. ¿De qué forma? Bueno, la ira de Dios reclamando lo que es el pago de la violación hecha por el hombre a la justa justicia de Dios, y la misericordia en la persona de Cristo poniéndose, ofreciéndose en favor de nosotros, pagando el precio en la cruz del Calvario. O sea, Él se ofrece como pago de ese, vamos a decir, de esa violación que hace el hombre a la ley moral de Dios. Al violar ese hombre esa ley moral de Dios, que es infinita, hay alguien que tiene que venir y pagar ese precio que es infinito, obviamente. ¿Quién lo hace? La persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo lo que es el Evangelio debe, vamos a decir, girar en torno a lo que es el mensaje de la cruz, que es el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que decir, tenemos que continuar. Entonces, la mente de hoy, la mente más brillante que usted pueda observar, que ustedes, vamos a decir, que los seres humanos, que el hombre admira, viene a ser necedad cuando tiene que lidiar con lo que es el pecado y con lo que es el destino nuestro eterno. Es así, por eso decíamos en días pasados que es una paradoja este texto, que dicho sea de paso lo toma Martín Lutero para confrontar. Ustedes recuerdan ay, se me escapa, la diputación allá en Heidelberg. Ahí en las diputaciones de Heidelberg, ahí él está enfrentando a los teólogos de la gloria versus teólogos de la cruz. Y él hablaba de esa y hacía la diferencia entre el teólogo de gloria y el teólogo de la cruz, y hacía algunos señalamientos y toma como base para argumentar y soportar su punto
este texto de según Primera los Corintios, capítulo 1, del 18 al 25. Ahí él le elabora unas 40 paradojas para argumentar todo lo que él hablaba con relación a lo que tiene que ver con lo que son los teólogos de la gloria versus teólogos de la cruz. Entonces aquí el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los gentiles entendían que eso era una completa locura, el entender de que por medio de una persona que fue crucificada, dicho sea de paso, la crucifixión era, vamos a decir, reservada para los criminales y esclavos. Y cómo es que por medio de una persona, Cristo crucificado, es que nosotros obtenemos la salvación de ellos. Decían, eso es una completa locura. Pero los judíos extendían, como dice Deuteronomio, capítulo 22, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Los judíos entendían de ese momento en la iglesia de la ciudad de Corinto que eso era una imposibilidad, eso no es posible. Como la mente judía entendía que Cristo había sido crucificado como pago de su blasfemia contra Dios. ¿Se entiende? Es una completa locura y dice la palabra que es maldito todo aquel que es colgado en madero, como lo dice Deuteronomio. Entonces, todo esto lo que hemos estado hablando y hemos dicho que por esa causa, motivo y circunstancia nosotros no debemos de acomodar el mensaje del Evangelio a la cultura imperante del momento, lo cual es el reto de la iglesia del siglo XXI. El reto es predicar el Evangelio, la fidelidad del Evangelio. Timoteo 4, 1 y 2 nos dice lo siguiente, que ya estamos para finalizar. ¿Qué nos dice ahí? Segunda de Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que predique ¿qué? La palabra. No invento, no psicología. No estoy diciendo que estamos en contra de la psicología. La psicología es una materia, una rama que buena para lo que es la escuela. Entendemos que los trabajos y demás, pero entendemos nosotros que no es suficiente como para contrarrestar o lidiar con el pecado. No es suficiente, porque lo suficiente para lidiar con el pecado del ser humano es la palabra de Dios. Fíjense cómo dice segunda Corintios, que nos dice allí, Primera de los Corintios capítulo 2, él dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Entonces ahí vemos que continúa el apóstol Pablo: y estuve entre vosotros. Y nosotros, ¿qué debemos? Los retos que tenemos para hoy, los retos de hoy de la iglesia, el trabajo arduo que nosotros debemos tener en conocer la palabra del Señor, profundizar en ella y responder a cuántas ideologías que continúan diariamente mudando, ideologías pecaminosas de este mundo. También nosotros debemos de ver cómo nosotros, ejemplo, qué respuesta le damos a la confusión de lo que es la sexualidad de muchas personas, qué respuesta nosotros damos a los diferentes sistemas tecnológicos que se puede ser bien usado por la iglesia, pero también que promueve el pecado. En una sociedad cada día más escéptica, que ya no vivimos en esa sociedad donde el cristianismo era aceptado socialmente, o en el que se asumía que Dios existe. Vivimos en una sociedad
que desafía la existencia de Dios, que desafía la ética bíblica y también que desafía la cosmovisión cristiana. Que esos son los retos que tenemos y eso lo vamos a lograr cuando profundicemos en la palabra del Señor, cuando nos capacitamos, no solamente nos capacitamos en la palabra del Señor, pero también que agregamos conocimiento de diferentes áreas. Nosotros vamos a dar respuesta a un mundo que demanda esas respuestas y la Biblia tiene esa respuesta para ese mundo que está demandando un sinnúmero de preguntas que hace. Nosotros lo tenemos, pero para eso tenemos que trabajar duro, fuerte en el conocimiento, en la profundidad de la palabra y si cada día más profundizar en ella a los fines de que nosotros podamos dar respuesta de la razón de nuestra fe. No tengo la capacidad. Dios dice que demande sabiduría el que Él la va a dar, la va a suplir conforme a su voluntad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ya terminamos con este tema por este mes y entramos en el siguiente tema, el trabajo en un mundo caído. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Los caballeros mañana con un tema tan interesante como este.